Aquí vamos a hablar un poquito de la iconografía textil dentro de los tejidos que viene desde las primeras apariciones que hemos tenido en la era prehispánica. Los textiles, los incas han utilizado desde un principio, por ejemplo, juncos para hacer amarres, para hacer esteras y cosas para vivir, esto en las costas peruanas. Perú es uno de los países que enriquece muchísimo la textilería y sobre todo la iconografía textil. Muchos hablan de que los incas nunca tuvieron escritura, pero sí nosotros podemos definir que a través de la iconografía textil ellos hacían transmisión de todos sus conocimientos, incluso llevaban un censo de la gente. Ellos utilizaban, por ejemplo, aquí los rombos, utilizaban mucho para el ejército y era una forma de intimidar al enemigo. Entonces, la iconografía textil desde el principio hasta el final, personalmente yo creo que tiene un común denominador que es el dios Huiracocho. El dios Huiracocho es aquel dios que tiene los bastos agarradas en cada mano y si nosotros un poco retrocedemos el tiempo, probablemente una de las culturas que primero empezó a utilizar este dios es la cultura tehuanacota. Y en la iconografía que ellos tienen en la Puerta del Sol, por ejemplo, ahí se ve la representación de este dios. Y este dios se ha ido representando en todas las culturas, la chacán, la mochica, etcétera, etcétera. Cada una de estas culturas de forma diferente ha representado básicamente al mismo dios. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que hay una tradición cultural, una tradición religiosa que ellos sí transmitían de generación en generación, enriqueciendo siempre lo que van a transmitir. Además de eso, personalmente a mí siempre me enseñaron que el algodón era originario de Egipto, pero nosotros podemos encontrar algodón en muchas de los temas, por ejemplo, de la iconografía textil y de los mantos, de los tapices que han ido utilizando los incas. Evidentemente ellos en un principio no usaban el trenzado, es decir, tenían una urdimbre, pero la trama era simplemente la común, ¿no? Un tafetán común y corriente. Y lo que sí hacían era pintar encima de estos tejidos. Pero con el paso de los tiempos ellos empiezan a evolucionar y empiezan a hacer la urdimbre y la trama de forma que van trenzando la trama y van obteniendo la representación de cada uno de los tejidos. Es más, los incas ya utilizaban el algodón, por ejemplo, en tipos de gasas. Ellos, los pre-incas, pero también usaban, por ejemplo, hay una cultura que a mí me fascina muchísimo, los paracas. Es una cultura que se ha desarrollado en Perú y esta cultura ha tenido una influencia durante toda no solamente la costa peruana, sino también en la sierra peruana. Y aquí nosotros podemos ver la utilización del algodón, sobre todo en temas de rituales funerarios, ¿verdad? Y otra cosa es que esta cultura, siempre los paracas han destacado por ser grandes médicos, pero aquí lo que yo quiero resaltar es la utilización del algodón, la utilización de la gasa, o sea, otro tipo de tejidos. Ellos empezaron, por ejemplo, a utilizar también muchísimo la vestimenta hacia la parte jerárquica de los incas, ¿no? Entonces, la tradición de la iconografía textil, cada pueblo hoy en día, por ejemplo, si nosotros visitamos acá Cusco, si visitamos a perdón, Patacancha, si visitamos, no sé, Lares, aquí mismo en Pisa, Amaru, todas esas comunidades, cada comunidad hoy en día representa su propia iconografía a través de un escudo o a través de un dibujo que lo van poniendo como un sello en cada uno de sus tejidos. Es decir, la iconografía textil no solamente es representada en los textiles, sino también en la cerámica. Y claramente nosotros podemos notar acá que en la tradición que hay de transmisión de estos conocimientos que tenían los incas, hay por ejemplo iconografías donde se ve trepanaciones cerebrales, se ve muchas otras cirugías y los incas, como les decía, van transmitiendo y es un tipo de escritura que ellos van, aparte de los quipus obviamente, pero es un tipo de escritura que van teniendo para mostrarnos lo que ellos querían prevalecer a través del tiempo.